Algunos todavía están muy emocionados por el triunfo de anoche de su equipo. Ahí veo algunos de los millonarios. Entonces ellos comparten la gloria de este equipo que anoche ganó su estrella. Yo no soy hincha de Millonarios, por cierto, ¿no? Pero nos gozamos con los que se gozan, y de verlos contentos está bien. Esos son momentos de gloria para los equipos, para los deportistas, y así hay muchos. Para los músicos también tienen sus momentos de gloria, ¿verdad? Los profesionales, hay momentos gloriosos en esta vida, pero todas estas glorias de la vida presente son glorias pasajeras, ¿no? Efímeras. Yo no sé hasta cuándo les va a durar la alegría, pero se pasa y se va. Pero hay una gloria preparada para los hijos de Dios y a la cual hemos sido llamados por el Señor, que es la gloria eterna en Jesucristo. Y ese es mi título de hoy: participantes de su gloria. Participantes de su gloria. Y es normal que en esta vida no solamente pasemos momentos así gloriosos de cosas de esta vida, sino también momentos de humillación y quebranto. Es natural en la vida, momentos difíciles, momentos en los cuales la ansiedad pareciera a veces consumirnos, en los cuales nuestra fe pareciera desfallecer y en las cuales el enemigo como que se impusiera y diríamos: ¿y dónde está Dios en medio de todo eso? Y quizá de momento puede ser que en esta vida nos llenemos de incertidumbre y confusión, pero al acercarnos a Dios y a su palabra, encontramos que Dios nos alienta, nos levanta, nos da esperanza y nos muestra el camino correcto de cómo procesar todas las situaciones de esta vida y cómo también tener nuestra mirada puesta en esa gloria eterna preparada para nosotros. El apóstol Pedro escribió su primera carta a la iglesia del primer siglo, la iglesia que llamamos primitiva, los primeros cristianos que enfrentaron realmente mucha dificultad, mucha persecución. Se registra en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Muy temprano en la iglesia se desató la persecución sobre la iglesia, y esta persecución duró prácticamente hasta el siglo IV. Los romanos persiguieron a la iglesia y de muchas maneras el enemigo se ensañó contra la iglesia. Muchos cristianos perdieron la vida, perdieron sus posesiones, sus lugares, fueron desplazados, fueron torturados, atormentados. Uno de esos perseguidores en su juventud se convirtió al Señor, que fue el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, pero la persecución fue atroz en ese primero, segundo y tercer siglo. Luego se calmaron las cosas, pero la iglesia siempre ha pasado por adversidad. Entonces el apóstol Pedro escribe su carta a esta iglesia perseguida para alentarlos, para ayudarlos a entender y a caminar en medio de la adversidad. Y quiero invitarlos a leer en el capítulo 5, versículo 6 hasta el versículo 11, lo que el apóstol Pedro escribe allí, y mirar allí 4 cosas que debemos hacer mientras llega ese tiempo de exaltación y de gloria. Y al mostrar estos principios en el texto que vamos a leer de la carta de Primera de Pedro, quisiera complementarlos también con otros aspectos revelados en el libro de Esther, en los días de Mardoqueo y Esther, que tiene que ver con el mismo tema, con humillación y exaltación, tiempos de quebranto, pero tiempos también de gloria, para que podamos entenderlo mejor. Veamos primero entonces la exhortación de Pedro para la iglesia del primer siglo, en Primera de Pedro capítulo 5 versículos 6 al 11, donde leemos de la siguiente manera: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Si me van a seguir en la lectura, sígala, pero no con timidez, sino con toda la propiedad y entusiasmo. ¿Listo? A ver. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él,
porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra que es viva, tu palabra que es la verdad, tu palabra que es la lámpara a nuestros pies. Tu palabra, Señor, a través de la cual tú nos ministras, nos enseñas, nos levantas, nos direccionas y nos llevas a tus propósitos, a tus pensamientos, Señor. Gracias por cada persona aquí reunida para recibir esta palabra. Y los que también están a través del canal, en la transmisión digital, Señor, bendícelos. El Espíritu de Dios abra nuestro entendimiento, ilumine nuestro corazón y podamos percibir lo que tú nos hablas en la mañana de hoy a través de tu santa palabra. En el nombre de Jesús disponemos nuestro corazón para ti y te decimos, Señor, háblame, guíame, enséñame cada día a caminar contigo, Señor, y a entender los propósitos y los planes tuyos para mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La primera cosa que dice el apóstol Pedro a la iglesia y el Señor a nosotros es que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios. El versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Ahora, cuando el apóstol Pedro está escribiendo esta carta a personas que estaban en humillación, estaban siendo perseguidos y quizá preguntándose por qué Dios permite el que tengan que despedir en esas condiciones a sus seres queridos, el que tengan que perder sus propiedades, el que tengan que caminar con Dios en medio de tanto dolor y adversidad. ¿Y por qué esas circunstancias difíciles así? Entonces dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Y creo que cuando en esta vida enfrentamos situaciones que no entendemos, es cuando más nosotros necesitamos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. En el caso de la primera iglesia, entender que esto no era un asunto del emperador romano, o que este no era un asunto de los perseguidores inmediatos, o de los opositores de la fe, sino que ellos estaban bajo la poderosa mano de Dios, bajo la poderosa mano del Señor. De hecho, el pueblo judío ha enfrentado tiempos de humillación de muchas maneras y en todos los tiempos. Ustedes recordarán cuando el pueblo judío, el pueblo de Dios, la descendencia de Abraham, en Egipto, se empezaron a multiplicar y los egipcios, dice la palabra, que los afligían y duramente, con dura servidumbre, fueron esclavos y bajo ese yugo opresor vivieron por 400 años en ese lugar. Y después Dios se manifestó allí para librarlos y sacarlos de allí con mano poderosa. Fueron afligidos, estuvieron en humillación, pero ya Dios había hablado de eso a Abraham. Ten por cierto que tu descendencia serán esclavos 400 años en Egipto. O sea, eso no estaba ajeno al conocimiento de Dios. Nosotros a veces cuando estamos en momentos de humillación nos da por pensar como que Dios se olvidó de nosotros, que Dios no está en eso, que es que Dios nos dio la espalda o que Dios nada tiene que ver con eso. Pero la verdad es que todo lo que a nosotros nos ocurre como hijos de Dios, nos ocurre bajo la poderosa mano de Dios. Estamos en las manos de Dios. ¿Cuántos están en las manos de Dios?
Desde que le entregamos nuestra vida al Señor, el pueblo de Dios no está olvidado de Dios. Entonces esta primera iglesia tenía que humillarse, no bajo la mano de sus opresores, no bajo la mano del emperador romano, sino bajo la poderosa mano de Dios, y entender que estamos bajo tu mano. Posteriormente este pueblo judío fue oprimido, fue llevado cautivo, sí, a causa de sus pecados. Los babilonios los transportaron a su tierra, destruyeron Jerusalén y estaban allí los cautivos, entre ellos el profeta Ezequiel y Daniel y otros. Y en ese tiempo, después de haber visto la destrucción de su ciudad y la muerte de sus familiares y de su pueblo, y de recibir este juicio, y este fue un duro tiempo, pero ellos entendieron que tenían que estar bajo la mano de Dios, no bajo la mano de aquellos emperadores opresores, que de alguna manera fueron instrumentos de Dios para corregir a su pueblo. En los días de Jesús, cuando Jesús nació, recuerdan que Herodes se ensañó contra los niños de Belén y mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Imagínate ese decreto. Imagínate el dolor de las familias de toda esta región. Y ante eso, la voz de Dios de humillarse, no bajo la mano de Herodes, sino bajo la mano poderosa de Dios. Y usted dice, pero ¿cómo vamos a atribuirle eso a Dios? Tampoco es del diablo, eso había sido anunciado, eso estaba anunciado proféticamente. Habían cosas que debían cumplirse, hay cosas que pasan, pero estamos bajo la poderosa mano de Dios, no bajo la mano del enemigo. Es más, Satanás no puede hacer nada por sí mismo, ni ningún enemigo puede hacer nada contra los hijos de Dios por sí mismos. Solo harán lo que Dios permita que suceda. Y fiel es Dios, que no dejará para su pueblo que sean probados o humillados o quebrantados más allá de lo que puedan entender. Así que cuando pasas situaciones que no entiendes, de todas maneras, el llamado es a humillarse o a someter esa humillación bajo la mano de Dios y descansar en su soberana providencia. Alabado sea el Señor. Humillaos pues, dice el apóstol Pedro, el Espíritu Santo a través de él. Humillaos pues. Y lo que el Señor te dice hoy, sin importar las circunstancias de tu vida, es: aprende a estar humillado bajo la poderosa mano de Dios. Tu vida le pertenece a Él, tu asunto es con Él, tu esperanza, tu confianza está en Él. Aceptamos su soberanía, su providencia, lo que Él hace con nosotros, lo que permite, y confiamos en Él, que Él es nuestro Dios y que ni un cabello de nuestra cabeza se cae sin su conocimiento. Alabado sea el Señor. ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios? Dios es todopoderoso, Él es bueno. Gloria a Dios. Así debemos vivir continuamente, humillados bajo la poderosa mano de Dios. Luego le dice a la iglesia número 2, echemos toda nuestra ansiedad sobre Él. Versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Diría la iglesia primitiva, pero si tiene cuidado de nosotros, ¿por qué permitió que mataran a mi hermano? O a mi papá, o a mi mamá, o por qué permitió esta situación. Y hay cosas que Dios hace que nosotros no vamos a poder entender en esta vida. Cosas que hace o que permite. Y al estar humillados bajo su mano, quizá vamos a entrar en ansiedad, en mucha ansiedad. Y en esto la recomendación de Santiago fue que pidiéramos sabiduría para entender, sabiduría espiritual. Pero la recomendación de Pedro es que nuestra ansiedad la depositemos en Él, nuestro hastío, nuestro cansancio, nuestra incertidumbre, nuestro dolor, toda la situación, colocarla en las manos del Señor. Dice, échala sobre Él, sácala de ti y échala sobre Él, confiando en que Él tiene cuidado de vosotros. Alabado sea el Señor. Y puede ser difícil de entender por qué, si Él tiene cuidado de mí, hace o permite. Pero me humillo bajo su poderosa mano y digo, Señor, confío en ti,
que tú tienes lo mejor para mí, y tú haces lo mejor, y tú eres Dios bueno y misericordioso, y mi fe en ti no se altera por las circunstancias. Mi ansiedad la traigo a tus pies, y lléname de tu paz sobrenatural y de la plenitud del Espíritu, y ayúdame a vivir por encima de la tormenta presente, bajo tu cuidado. Alabado sea el Señor. Echemos toda nuestra ansiedad sobre Él en reverente confianza, en el temor del Señor. Número 3. Pedro le dice a la iglesia: mantengámonos firmes en la fe. Versículo 9, hablando de la obra del enemigo, al cual resistid firmes en la fe. El apóstol Santiago le dice a la iglesia: resistid al diablo y huirá de vosotros. Aquí San Pedro, en el mismo contexto, hablando de la obra del enemigo, dice: resistan firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Sí, sean sobrios y mantengan los ojos abiertos, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Tenemos un enemigo espiritual y hay que tener sabiduría para enfrentarle y para resistirle. Jesús dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tenemos la victoria asegurada en Cristo. Pero aquí dice que debemos resistir, y la manera de resistir no es verbalmente diciendo te resisto, sino manteniéndose firme en la fe, que es finalmente lo que el enemigo quiere quebrantar: nuestra fe, dañar nuestra fe. Es finalmente lo que se prueba en la adversidad, que tanta fe tenemos, que tanta es nuestra dependencia y nuestra confianza en Él. Entonces, cuando el enemigo viene, o cuando hay circunstancias que vienen y situaciones que se dan, y yo permanezco firme en la fe, arraigado en su palabra y en el Señor, es la mejor manera de resistirlo. Usted no hay por dónde entrarle, porque por donde se le meta a uno, no logra hacerle nada. Sigue firme en la fe, sigue adorando, sigue orando, sigue mirando al Señor, sigue caminando con Dios. Entonces por ahí no se puede. La manera de resistir al enemigo es manteniéndose firme en la fe. Y dice: resistan al enemigo firmes en la fe, perseverando en la santidad de vida, perseverando en la doctrina, perseverando en la comunión unos con otros, perseverando en la oración, perseverando en el Señor, firme en la fe. Y número 4, le recomienda Pedro a la iglesia que esperemos el tiempo de Dios para la exaltación. En el versículo 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él, ¿qué? Os exalte. Para que Él os exalte, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Y quién determina eso? No nos corresponde a nosotros, ¿cierto? Así decimos: Señor, pero ya, a mí me parece que ya es el tiempo. Ayúdame, resuélveme esto. Pero Dios tiene su tiempo para cada cosa. Y llegado ese tiempo, cuando fuere el tiempo. Y en el versículo 9 dice, en el 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido, ¿cuánto tiempo? Un poco de tiempo. Señor, pero es que llevo mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo llevas? ¿50 años? El Señor dice: eso es muy poco tiempo. ¿Qué son 50 años para la eternidad de Dios? Para el Dios que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Para nosotros es mucho tiempo. Dios dice: no, es poco tiempo. Las tribulaciones, esta leve tribulación momentánea, decía Pablo, que enfrentamos, produce un más excelente y eterno peso de gloria en nosotros. Debemos aprender a sobrellevar este tiempo. Será un corto tiempo. Finalmente vendrá el tiempo de la exaltación y de la gloria.
Se decía, por ahí escuché anoche del técnico de Millonarios, volviendo a mi gente de Millonarios, que venía como de una mala racha, ¿no? Como de un mal momento, como que las cosas se le habían descuadrado en el último tiempo y había sido con mucha lucha. Yo creo que él no pudo dormir anoche de la emoción y de decir, oye, me gané esto. Y es una gloria pasajera, pero se saborea esa gloria. Y entonces él está contento porque después de padecer un poco de tiempo y de esos penaltis que votaron, finalmente logró su estrella. Y qué bonito que después de padecer un poco de tiempo alcancemos lo que finalmente, cierto, estábamos esperando, la gloria. Es algo semejante a lo que aquí está diciendo el apóstol Pedro. Después que hayan padecido un poco de tiempo, él mismo los pondrá en el pedestal de la gloria eterna. Si te humillas bajo la poderosa mano de Dios, si echas tu ansiedad sobre Él, si resistes firme en la fe, vendrá el tiempo de Dios y Dios te pondrá en alto. Cuando fuere el tiempo, alabado sea el Señor. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Ahora, quiero que fije su atención en el versículo 10, cuando dice la Escritura, el Dios de toda gracia, nuestro Dios, que nos llamó ¿a qué? A su gloria eterna en Jesucristo. Piense esto, el Dios de toda gracia, el Dios de todo poder, el Dios de los cielos y la tierra, el Dios todopoderoso, el único Dios verdadero, me ha llamado a ser participante de su gloria eterna. Sí, anoche los hinchas de Millonarios estaban llamados a participar de una gloria y a brincar y a aplaudir un ratico, y son participantes de la gloria del profe y de su equipo. Los que no somos de Millonarios no estamos llamados a eso, a celebrar nada, ¿cierto? Pues los miramos ahí brincar y saltar, pero los que eran hinchas se consideran parte y celebran. Pero ¿sabe a lo que sí estamos todos llamados aquí? Como hijos de Dios, a ser participantes de una gloria que no es cualquier gloria, es la gloria eterna, que es posible experimentarla en Jesucristo. Usted imagina la gloria de Jesucristo. La Biblia dice que cuando Jesús fue a la cruz, Él tenía los ojos puestos en la gloria que vendría después. Dice, considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Dice, por la gloria puesta delante de Él, sufrió la cruz y menospreció el oprobio. El profeta Isaías dijo, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Cristo resucitó de los muertos, fue ascendido al cielo, ocupó un lugar a la diestra de Dios, del trono de Dios. Es el Rey del cielo. Toda rodilla se doblará ante Él. Los ángeles y todos los seres humanos y toda la creación proclamará con su boca que Jesús es el Señor. Y la gloria del Señor, dada por el Padre, por lo que Él hizo, por su sufrimiento y por su obra en la cruz, es una gloria eterna y verdaderamente gloriosa. Y Dios te ha llamado a ti para que seas participante de esa gloria de Cristo. Alabado sea Dios. La verdad, me faltan palabras para explicarle esto. Es algo porque además dice la Escritura que son cosas que ojo no ha visto ni oído ha oído lo que Dios tiene preparado para nosotros. No hay manera de describirlo. Aún el apóstol Pablo, que estuvo en el tercer cielo y escuchó cosas y vio cosas allí, dice que no le es dado al hombre expresar. No se las sé contar, dice Pablo, pero están preparadas para los que le aman. Hay una gloria eterna, hay una gloria que viene, hay una gloria a la cual hemos sido llamados, de tal manera
que la esperanza de esa gloria es la que nos da fuerza para caminar con el Señor en esta vida presente, para humillarnos bajo su poderosa mano, para echar toda nuestra ansiedad sobre Él y para decir: esto es momentáneo, pero yo estoy llamado no al fracaso, no al dolor, no a la condenación. Yo estoy llamado a la gloria eterna que será revelada en Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Eso es más importante que cualquier gloria de esta vida presente y supera todo sufrimiento que podamos experimentar en esta vida presente bajo la mano de Dios, humillados bajo la mano de Dios, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Alabado sea el Señor. Por eso el primer mártir de la iglesia, Esteban, murió siendo apedreado, pero con sus ojos puestos en el Señor. Decía: veo el cielo abierto y a Jesús a la diestra del Padre. Y los otros dándole piedra y él mirando a Jesús. Y: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Ahí nos vemos. Y el Señor dándole la bienvenida y él orando por la gente que lo apedreaba y diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Recibe mi espíritu. Pero que esto les dé testimonio y muchos de ellos se conviertan a ti y participen de esta gloria que será manifestada en ti. Se puede aún experimentar la muerte con los ojos puestos en Jesús, en la gloria de Dios. Por eso Pedro le dice a la iglesia: el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccionará, los fortalecerá, los afirmará y finalmente los establecerá en lo que Él tiene preparado para ustedes. Alabado sea el Señor. Para ilustrar esto, yo quisiera mostrarles la historia, el testimonio bíblico de Mardoqueo y Esther del siglo IV antes de Cristo. Vayamos al libro de Esther. No lo vamos a leer todo, pero sí les recomendaría a ustedes que lo pudieran leer de pronto esta tarde o esta semana. Es un libro maravilloso. Lo bonito de este libro es que, por cierto, en este libro no se menciona la palabra Dios, ni Jehová, ni el Señor. No hay una mención de Dios, pero todo trata de el cuidado de Dios y de la gracia de Dios sobre Esther y Mardoqueo y sobre todo el pueblo de Dios, el pueblo judío en ese tiempo. Y es un libro maravilloso. Les quiero mostrar solo algunas cosas. Esther y Mardoqueo fueron humillados por los persas, fueron llevados en cautiverio a Susa, que fue la capital del reino, y ellos estaban allí en unas condiciones muy desfavorables. Lo primero que vas a leer cuando veas el libro de Esther es que el capítulo 1 habla de toda la gloria de este emperador llamado Asuero, que realmente era rey y gobernaba sobre todo el mundo conocido. 127 provincias, dice ahí la escritura, desde la India hasta Etiopía, gobernaban, estaba bajo el gobierno de Asuero, e hizo un banquete para todos sus príncipes y sus cortesanos y toda la gente, miles de personas, y ese banquete, esa fiesta duró 180 días. ¡Wow! 6 meses. Y después la hizo por otros 7 días como si le faltara todavía. Y dice del esplendor del palacio y lo que comían y que servían en vajilla de oro. Tremendo. Imagínate esa fiestica, esa pompa, esa gloria. Podemos ver un hombre allí en el clímax de la expresión de la gloria terrenal. Así comienza el libro de Esther, mostrando esa gloria. Solo que toda esa gloria se le vino al piso cuando llamó a su mujer y la mujer no quiso venir. Entonces, ahí se le complicó la cosa. Pero en ese contexto aparecen nuestros personajes pequeñitos, Mardoqueo y Esther. Y mira lo que dice la escritura en Esther capítulo 2 versículo 5 al 7. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de ¿quién? De Yair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín.
el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Ya imagínate el cuadro. ¿Por qué estaba allí en Susa Mardoqueo? Porque habían conquistado su ciudad, habían matado un poco de gente, seguramente conocidos y familiares, y él había sido transportado como cautivo. Y dice, había criado a Hadasa, es decir, a Esther, que era hija de su tío. O sea, ¿qué parentesco tenía la hija del tío? ¿Qué es? Prima hermana, diríamos nosotros, ¿cierto? Hija de su tío. ¿O no? Bueno, porque Esther era ¿qué? Huérfana. Y la joven era hermosa, era de hermosa figura, pero huérfana. Y de buen parecer, pero huérfana. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. ¿Qué le quiero mostrar con esto? El capítulo 1 nos habla de la pompa y la gloria del emperador llamado Asuero, y seguidamente de dos personas que estaban en tiempos malos, de humillación, de esclavitud, de incertidumbre, donde este Mardoqueo había sido trasladado allá, sacado de su tierra obligadamente, y esta muchacha bonita, sus dos padres habían muerto, no sabemos si en el mismo cautiverio, en la toma de Jerusalén, o de alguna manera se le había muerto y estaba abandonada, y ahora estaba con este tío que la había criado y la estaba educando. ¿Qué tal la vida de Esther y de Mardoqueo? Es una vida de humillación, ¿cierto? En los momentos de valle, ellos no estaban en ninguna gloria, estaban ahí era en un estado de quebranto y de humillación que contrastaba poderosamente con la gloria del imperio y del gobierno de Asuero. Y por alguna razón Mardoqueo estaba cerca del palacio real, por ahí en la puerta, ayudando con cosas o tratando de hacer cosas. Humillación. Pero cuando uno empieza a ver la historia, uno se da cuenta que Mardoqueo, especialmente Mardoqueo y Esther también, ellos aprendieron a humillarse no bajo Asuero, sino bajo la poderosa mano de Dios. A entender que aún en ese contexto no estaban olvidados de Dios. A entender que aún en ese contexto tenían que honrar a Dios y servir a Dios y mantener su fe y confiar en el Señor para su futuro, porque finalmente Dios es Dios. Y yo no sé por qué terminamos aquí en esta tierra extranjera y en estas condiciones, y mis papás se murieron, pero Dios es Dios, Él es Dios, y estoy bajo su poderosa mano y lo honro a Él. Vemos firmeza en la fe de estas personas, es lo que el libro evidencia. Número 2, Esther y Mardoqueo fueron menospreciados por un hombre que se levantó también en gloria en aquel tiempo, que se llamó Amán, y que fue enemigo de los judíos y que quiso destruir a todos los judíos. Este Amán me recuerda en la Segunda Guerra Mundial a Adolfo Hitler, porque este Amán se ensañó y se enfureció y despreció y quiso acabar de raíz con todo el pueblo judío. Él empezó por menospreciar a Mardoqueo, porque Mardoqueo estaba en la puerta del palacio real, y en el momento cuando el rey Asuero engrandeció a Amán y lo puso como segundo en el reino y le dio renombre, entonces era obligado que cuando este hombre salía por la puerta real, toda la gente se arrodillaba ante él y le rendía pleitesía. Y Mardoqueo, dice la palabra, ni se humillaba ni se arrodillaba, porque él había aprendido que hay solo un Dios ante el cual nos arrodillamos y nos postramos
y reconocemos. El asunto es que lo denunciaron. Y dice en Esther 3, 5 al 13. Vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó ¿de qué? De ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada suerte, pur. Esto es la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero, me llama tanto la atención este lenguaje de político, así hablan los políticos. Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y el rey nada le beneficia dejarlos vivir. Si le place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano, lo dio a Amán, hijo de Amedata, agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te parezca. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo mes, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey, y fueron enviadas cartas por medio de correos ligeros a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos y niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Qué bandido este. Tuvo en poco a Mardoqueo, dijo: pero no van a hacer con Mardoqueo, vamos a destruir a todos estos judíos que se arrodillan ante otro Dios, que no cumplen la ley del emperador Asuero, que no se doblegan ante mí. Y le puso fecha, y tenía la autoridad para hacerlo, y sacó el decreto del mes primero para ejecutar la orden en el mes 12º, es decir, el mes 12. A nuestro calendario sería en enero, para que se destruyera en diciembre. Qué Navidad la que les esperaría a los judíos. Ahora, esto tenía que ser así mientras se difundía el decreto y llegaba a todos y se podía ejecutar. Donde quiera que llegaba el decreto, imagínate la consternación y el dolor y la angustia y los sentimientos y la humillación de esto, pero era un decreto real y sellado con el anillo del rey de Persia y de Media, que hasta hoy decimos que no es ley de Persia y de Media para que se tenga que cumplir algo. Se hizo refrán porque esas leyes no se alteraban. De hecho, después no se pudo alterar. Se fue a sacar otro decreto para que se pudieran defender. Lo que muestro con esto es cómo en medio de esta situación el enemigo se levantó contra Mardoqueo y contra Esther y contra todo el pueblo de Dios para destruirlos. Son intentos detrás de los cuales está Satanás también, desde el comienzo. Ha querido destruir al Mesías, desapareciendo el linaje, como lo hizo Herodes también. Y ahora en este último tiempo de la Segunda Guerra Mundial, y aún hasta el tiempo de hoy, los vecinos y mucha gente quiere la destrucción de este pueblo, que Dios ha prometido guardar por amor a Abraham y por cumplir promesas que tiene con ellos hasta el tiempo de hoy. Pero cuando pasan esas cosas, la gente preguntaría: ¿y dónde está Dios? En su lugar, en su trono alto y sublime. ¿Y qué tienes que hacer tú? Humillarte bajo la poderosa mano
de Dios y mantenerte firme en la fe y no arrodillarte ante los enemigos de Dios y no ceder, sino mantener firme la convicción y la fe en el único Dios verdadero. Alabado sea Dios. Esta generación en la que estamos viviendo nos quiere arrodillar ante sus filosofías, ¿o no? Nos quiere doblegar de alguna manera a vivir a su forma, pero nos rehusamos a arrodillarnos. Solo ante Dios, solo ante su palabra, solo lo seguimos a Él. Y asumimos las consecuencias, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros y de nuestros hijos. Alabado sea el Señor. Mardoqueo no le temía la muerte, a lo que pudiera pasar, aunque esto fue difícil cuando sacaron este decreto. Ahora, Mardoqueo y Esther se juegan la vida en un acto de fe, creyendo que Dios puede cuidar de ellos. Cuando Mardoqueo conoce este decreto y toda la gente está consternada, para ese momento Esther había participado en un concurso de belleza que el rey Asuero se inventó, o sus servidores. Cuando la reina Vasti no quiso atender a su llamado y él se vio deshonrado, la destituyeron y los sirvientes dijeron: convoca un reinado y nombra una reina. Hay tanta mujer bonita en este imperio, no va a haber quien reemplace a esta señora rebelde. E hicieron el concurso y dentro de ese decreto del concurso fue presentada Esther. Y Mardoqueo le dice: pero usted no vaya a decir allá que es judía. Simplemente preséntese allá con su talento y espere a ver qué pasa. Dice ahí que en el año 4 del rey Asuero fue que se presentó el tema de la reina Vasti, que en el año 7, o sea 3 años después más o menos, fue presentada Esther y halló gracia ante el rey, y que ahora este decreto salió en el año 12, o sea que había pasado varios años. Cuando ya Esther había pasado por el palacio como reina y ya estaba en el estatus de reina, no quizá de la reina principal, pero ya había sido declarada de las reinas y persona cercana al rey. Y está ahí. Cuando sale este decreto, entonces Mardoqueo le habla de la siguiente manera. En el capítulo 4, versículo 14, le está diciendo: Esther, tienes que presentarte delante del rey y abogar por los judíos. Y Esther le dice: pero es que hay un decreto que nadie se puede presentar delante del rey si no es llamado. Y yo no he sido llamada. Y si yo me meto así al patio del palacio real o a querer entrar, la ley dice que solamente si el emperador extiende el cetro de oro que tiene en su mano, le preserva la vida. Si no le da por extender ese cetro, hay muerte. Y esa es la razón que ella le manda a Mardoqueo: no puedo, no he sido llamada, es exponer la vida. Y mira lo que Mardoqueo le dice, versículo 14 del capítulo 4: si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Leyendo en otras versiones se entiende mejor. Mardoqueo le dice: quién sabe, a lo mejor es que para este momento es que estás en el palacio. Para este momento preciso es que Dios te ha puesto ahí. Y si no haces lo que tienes que hacer, eres responsable ante Dios por la muerte de todas estas personas que van a morir. Así que haz lo tuyo. Dios te ha puesto ahí en el palacio y eres la persona más cercana de todos los judíos, más cercana al rey, a su corazón. Puedes ser el instrumento de Dios, pero si callas absolutamente en este tiempo, Dios mandará respiro y liberación. Él confiaba en el cuidado de Dios. De alguna parte vendrá respiro y liberación, pero tú vas a llevar tu pecado por haber callado absolutamente en este tiempo. Qué responsabilidad sobre Esther y qué fe también la de Mardoqueo.
Y qué discernimiento para saber, Dios te puso ahí, justo en este momento. Tienes que hacer algo. No hay casualidades con Dios, hay propósitos. Alabado sea el Señor. Entonces Esther le dice, versículo 16, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en la capital, en Susa, y ayunen por mí. No coman ni beban en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, me voy a jugar la vida. Sí, es jugarse la vida. Asumir responsabilidad por su lugar, pero confiar en el Señor. Ayunen por mí, 3 días de ayuno y de oración, y entro tomada de la mano de Dios. Si me toca morirme aquí, me muero, o espero a ver lo que Dios hace. Y lo que Dios hizo fue sorprendente. Tienes que leer todo el libro. Esta tarde o mañana o esta semana, lee el libro desde esta perspectiva. Gente que estaba en humillación, gente que mantuvo la fe, gente que echó su ansiedad sobre Dios, se jugó la vida, esperó, y que en el tiempo de Dios fueron exaltados. Alabado sea el Señor. Y esa exaltación yo la veo en 2 aspectos o en 2 tiempos, en el tiempo presente y en el tiempo futuro, porque no todo es para el tiempo futuro. Hay recompensas para el cristiano allá, pero yo también le digo al Señor, dame alguito acá, ¿o no? ¿O usted quiere todo allá? Allá es mejor. Si la recompensa final y la gloria solo es allá, alabado sea Dios. Hay gente que aquí la ha pasado demasiado mal. Todo se le ha guardado para allá. Yo siempre le digo a Dios, Señor, yo espero mucho allá, pero también resérvame algo para acá. No me sueltes aquí. Hay cosas que podemos experimentar aquí. Y de hecho hay gente que ha experimentado la gloria de Dios y el poder de Dios aquí en esta vida presente. Pero como sea su voluntad, estamos bajo su poderosa mano, pero siempre confiados en Él y persistiendo en la fe. ¿Qué pasó con estos personajes de nuestro testimonio de hoy? Confiaron en el Señor y fueron exaltados. En el momento, le señalo uno de los momentos para Mardoqueo, que era uno de nuestros personajes de humillación. Cuando él está enfrentando esa situación con Amán, porque ni se arrodillaba, ni lo veneraba, y Amán se llena de ira con él, y va y le refiere a su mujer que se llamaba Ceres el asunto, dice, ay, qué grande gloria tengo, el rey me ha engrandecido y estoy arriba, pero cada vez que salgo y veo a Mardoqueo que ni se arrodilla, ni se inmuta, toda esa gloria se me va al piso. Y los siervos y la mujer le dicen, pues ahórcalo. Haz levantar una horca de 50 codos de altura. Y yo digo, ¿para qué una horca a esa altura? ¿Sabe cuántos son 50 metros? Más o menos, 50 codos, 25 metros. ¿Y cuántos son 25 metros en pisos de un edificio, arquitecto? Como 8 pisos. Una horca a un edificio de 8 pisos. ¿Para qué una horca? Si una persona se puede ahorcar a 2 metros. ¿Sí o no? Pero quizá quería hacer un escándalo, un escarmiento público, una cosa de exponerlo públicamente en un sitio abierto y que todos vean lo que se le hace al que no se arrodilla y se somete a este enemigo del pueblo de Dios. Y preparó la horca y se fue a pedir la cabeza de Mardoqueo para ponerlo en la horca. No podía hacerlo sin la autorización del rey. Justo esa noche al rey se le fue el sueño. Y entonces, como no podía dormir, dijo, tráiganme el libro de las crónicas del rey. Siempre escribían todos los episodios de palacio en un libro. Yo no sé si hasta hoy lo siguen haciendo en las monarquías. Se escriben las memorias. Y de pronto se halló allí que tiempo atrás Mardoqueo le había salvado la vida al rey. Que había un complot contra el rey y Mardoqueo lo había denunciado añitos atrás. Se lo había referido a Esther y Esther luego al rey y se investigó el asunto y surgió que sí era cierto y 2 personas
conspiradores contra el rey murieron a causa de eso. Y que todo inició porque Mardoqueo cuidó de la vida del rey en ese tiempo. Y pregunta al rey, ¿y a ese hombre qué le han dado? ¿Qué han hecho con él? ¿De qué manera lo han honrado? Porque aquí no dice, le han dado una platica o algún favor o alguna cosa. Dice, no, eso quedó ahí. Quedó ahí. Y dice el rey, pues hay que hacer algo con ese hombre. Y en esas entra Amán a pedir la cabeza de Mardoqueo. Y antes que pueda hablar, el rey le dice, Amán, venga, te tengo una pregunta. ¿Qué podría hacer el rey a un hombre cuya honra desea el rey? Si yo quiero honrar a alguien, ¿qué haría? ¿Qué se te ocurre? Y Amán dice, ¿a quién querrá honrar el rey más que a mí? Y se hace su película. Y le dice que ese personaje que el rey quiere honrar, lo vistan con el vestido del rey, le pongan anillo del rey en su mano y la corona del rey en su cabeza, y uno de sus principales príncipes lo monte en el carruaje del rey y lo pasee por toda la ciudad, diciendo públicamente, así se hará al hombre cuya honra desea el rey. Y le dice el rey, me parece bien, por favor, tú que eres uno de mis principales príncipes, haz eso, todo lo que has dicho con Mardoqueo, sin omitir nada. ¡Wow! Y le tocó pasearlo por toda la ciudad, vestido con el vestido real, con la corona del rey, con el anillo y diciéndole a todos, así se hará al hombre cuya honra desea el rey. Imagínate cómo se sentiría Mardoqueo sentando en ese carrito, dando vuelta por toda la ciudad. Ahí sí, como dicen algunos, yo creo que sintió un fresquito. Dijo, verdaderamente Dios es grande. Y cuando quiere engrandecer a alguien, lo engrandece, lo pone arriba. Como dijo la mamá de Samuel, Él abate y enaltece. Él es el que pone arriba o pone abajo. Él es el que mata o da vida. Por eso cuando estés pasando por algo, debes humillarte bajo la poderosa mano de Dios. El tema no es con Asuero, el tema no es con Amán, el tema no es con el diablo, el tema no es con el vecino, el tema no es con la suegra, el tema no es con nadie. El tema es con Dios. Yo me humillo bajo tu poderosa mano. Tú tienes cuidado de mí. Tú eres mi Dios, mi Rey, mi Padre. Yo estoy bajo tu pacto, sellado con la sangre de Cristo. Y nada me puede pasar fuera de tu voluntad. Y este momento de quebranto, yo no lo entiendo, pero yo estoy bajo tu mano, tu poderosa mano, no la mano de ningún otro. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Ese es humillarse. Dios, tú eres bueno, Señor. Entonces momenticos así, gloriosos, ¿cierto? Eso es más que el partido de esa noche, ¿sí o no? Es una gloria que wow. Quizá Dios lo puede hacer en tu contexto laboral, en tu contexto de estudio, en tu vida, de alguna manera, ponerte arriba para que des gloria a Dios, para que veas que Dios es bueno y que en esta vida Él nos engrandezca. Gloria a Dios. Pero de todas maneras nos espera una futura, mayor. De eso en el futuro de Mardoqueo, aunque sigue siendo de la vida presente, quisiera que leamos en Esther 10, versículo 2 y 3, cómo termina este libro de Esther, este testimonio de Mardoqueo y Esther. Después pasada toda su experiencia del libro que ustedes van a leer. ¿Cuándo? Esta noche, esta tarde, mañana, esta semana. Por favor, léalo y emociónese y repase esto que estamos estudiando. Por eso lo pongo como un ejemplo. Estamos ilustrando lo que Pedro le dice a una iglesia perseguida: humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistan firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos
en todo el mundo, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Eso es lo que estamos ilustrando con Mardoqueo y Esther en la historia que ustedes van a leer esta semana. ¿Cuándo? Esta semana. ¿Cómo termina esta historia? Dice así en el capítulo 10, verso 2 y 3. Todos los hechos de su poder y autoridad. Y el relato de la grandeza de Mardoqueo, con que el rey Asuero lo engrandeció. ¿No está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz a todo su linaje. Segundo en el imperio, no cualquier imperio, porque Dios al que se humilla, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte. ¿Cuándo? Cuando fuere tiempo. Alabado sea Dios. Concluyo y oramos. Repasemos. Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios. Número 2. Esperemos el tiempo de Dios para ser exaltados en esta vida presente y en la venidera. 3. Echemos nuestra ansiedad sobre Él en profunda oración y confianza. Número 4. Mantengamos firme nuestra fe en el Señor. Caminemos siempre con Él. Y el llamado que Dios nos hace es para que seamos participantes de su gloria eterna en Jesucristo. No solo Esther y Mardoqueo estaban llamados por el Señor a participar de gloria, sino que nosotros estamos llamados a participar de una gloria mayor, la gloria eterna en Jesucristo. Es más que la que disfrutó Mardoqueo y Esther. Es mucho más, es eterna, es sublime, es maravillosa. Si aún no le has entregado la vida al Señor, aquí alguien o allá en casa, no te has rendido al Señor plenamente, hoy es el día. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Entrégale tu vida de una vez al Señor. Y no importando las circunstancias de tu vida, dile a Jesús: te reconozco como mi Señor. Me arrodillo ante ti, me inclino ante ti. Mi corazón te lo entrego a ti. Mi pasado, mi presente y mi futuro está en tus manos, Señor. Yo soy tuyo. Te entrego mi vida, Dios. Séllame con el Espíritu Santo. Guíame de tu mano, Señor. Y ayúdame a caminar firme en la fe. A traer toda mi ansiedad a tus pies y a esperar los tiempos tuyos, Señor. Aquí estamos delante de ti. Invito a la iglesia que está aquí que nos pongamos en pie y adoremos un momento al Señor. Puedes levantar tus manos conmigo delante de Dios y decirle: qué maravilloso eres, cuán grande eres, cuán perfecto eres, cuán sabio eres, eterno eres. Tus caminos, como dijo el apóstol Pablo, son inescrutables, insondables, más allá de nuestro entendimiento, Dios. Perdónanos cuando a veces, por circunstancias de esta vida, pretendemos cuestionarte. El mundo te cuestiona. El mundo a veces nos dice: ¿y dónde está tu Dios? Dios no existe. Y el mundo da la espalda. Pero nosotros te reconocemos a ti. Eres el creador de los cielos y la tierra.
Has establecido en los cielos tu trono y tu reino domina sobre todos, sobre todo. Tú eres grande, pero no desestimas a ninguno. Tú nos conoces, tú me conoces, Dios. Puedo decir como David, que tú conoces desde lejos mis pensamientos. Has conocido mi sentarme, mi levantarme, mi andar y mi reposo. Todo lo sabes de mí. Todo lo conoces. Por eso en toda circunstancia, en toda situación de esta vida, la invitación que tú me haces es a inclinarme ante ti, es a reconocerte, es a humillarme bajo tu poderosa mano. Dile al Señor: hoy yo me humillo bajo tu poderosa mano. Depongo mi soberbia, mi dureza, mi cuestionamiento, mi razonamiento, y me humillo ante ti para decirte: Dios, lo que tú haces es perfecto. Y así como a Esther y a Mardoqueo los tenías en el lugar preciso, en el tiempo preciso, para la obra precisa, yo sé que tú estás obrando también en este tiempo. Y el lugar donde estoy, los talentos que tengo, la capacidad que tú me has dado, los recursos que me has dado, el lugar donde me has puesto, es porque tú quieres usarme para tu gloria, para manifestar tu gloria, tu poder. Aún las cosas que tenga que sufrir, estoy bajo tu poderosa mano, Señor. Es ahí, bajo tu poderosa mano, que me humillo en esta hora. Dile al Señor: yo me rindo a ti, me humillo ante ti, no cuestiono, me rindo ante ti, Señor. Tú eres Dios. Dile al Señor: tú no tienes que explicarme a mí nada, tienes que darme explicaciones de nada. Yo me humillo ante ti, yo creo en ti, y yo resisto al enemigo en el nombre de Jesús, manteniendo firme mi fe en ti, Señor. Dile hoy, susúrrale al enemigo, dile: diablo, tú no me puedes mover de mi fe en Dios. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es poderoso, Dios es perfecto. Yo lo adoro, yo le sirvo sin importar las circunstancias. Yo creo en Él, yo confío en Él, yo lo sigo a Él. Él es mi Dios. Y en el nombre de Jesús, apártate de mí. Dile al Señor: yo espero los tiempos tuyos. Los tiempos tuyos son perfectos, Dios. En el tiempo tuyo Cristo fue manifestado, y en el tiempo tuyo volverá por segunda vez. Y en el tiempo tuyo tú levantarás tu iglesia. Yo me iré contigo, Señor. Y en el tiempo tuyo tú levantarás mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Te alabaré y te exaltaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Mi vida es tuya y solo vivo para ti, Señor. Todo el honor y la gloria a ti. Señor, aquí hay una iglesia que se humilla ante ti, que te reconoce a ti, que vive para ti, Señor.